Bueno, pues buenas tardes a todos, ¿vale? Daros las gracias a todos los participantes, como siempre. En otra, esta ya es la 11 reunión. Parece que empezamos antes de ayer y ya llevamos 11. La verdad es que con esto de las reuniones virtuales hemos conseguido en los últimos meses tener una constancia por lo menos de una reunión al mes, ¿vale? Estamos encantados de tener con nosotros a Marco, ¿vale? La verdad es que Marco no lo podría llamar para una charla, lo podría llamar para unas pocas más, ¿vale? A mí me gustaría incluso que más adelante hablase un poco del flujo de trabajo dentro de CIPE con otros programas, que esa se la pediríamos más adelante cuando descanse, ¿vale? Pero que la verdad es que esta nos interesaba mucho a raíz de un vídeo que publicó en LinkedIn de, de cómo llevar desde el modelo hasta la propia impresión 3D, pues nos encantó, hablamos Carlos y yo, y nos pareció súper interesante que viniera a darnos una charla al grupo, ¿vale? Pon si quieres, Marco, si quieres compartir la pantalla, pon la presentación que hizo Carlos para que sepamos un poco de qué es lo que nos va a hablar. No solemos presentar a los ponentes en el sentido de que si quiere a cada uno presentarse y decir algo en concreto, pero que generalmente nos gusta que se presenten ellos mismos, ¿no? No somos de grandes presentaciones. Así que, de nuevo, daros las gracias a todos los que participáis, daros las gracias a la comunidad y un poco a todos los que estáis detrás de que podamos celebrar estas reuniones, ¿vale? Que te cedo la palabra, Marco, y esta es tu casa. Grabaremos hasta la parte de la presentación como tal y luego ya, como siempre, el debate lo cortamos y seguimos en petit comité los que estamos aquí disfrutando de la charla en directo, ¿vale? Marco, te cedo la palabra. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Pues me pasas la pelota a mí para que me presente. Tampoco voy a hacer una gran presentación. Mi nombre, como se puede leer ahí, Marco Antonio Pizarro Méndez y, bueno, pues eso, soy arquitecto, BIMer, podcaster, BIM Podcast. Quien no conozca BIM Podcast, pues nada, le animo a escucharlo. Y, bueno, piloto desde hace tiempo de programas como Alplan, como Revit, formador y consultor en estas herramientas y lo cierto es que en otras muchas también. Bueno, muchas gracias a ti, Antonio, y a Carlos Pedroza, no solamente por la invitación a esta cita cordobesa virtual, qué pena que no sea presencial, con lo que me gusta a mí Córdoba, sino por, bueno, pues a Carlos y a ti, Antonio, por vuestra presencia, por vuestras continuas aportaciones a esta comunidad de apasionados del BIM. Decía que, bueno, pues que pilotaba Revit, Alplan y otras muchas herramientas porque, bueno, al final, si se desea tener una visión un poco global u holística de todo lo que abarca la metodología BIM, hay que manejar muchas herramientas. El modelado, digamos, que es solo la punta del iceberg, ¿verdad? De hecho, yo tengo la sensación de que desde hace tiempo parte de mi trabajo es precisamente ese, es descubrir, probar herramientas y sobre todo, bueno, tratar de incardinarlas como eslabones a esa cadena que representa la complejidad de la metodología, del proceso de construcción digital. Pero bueno, pasa una cosa, que yo me estoy refiriendo al trabajo y cuando lo que haces te gusta, como es mi caso, como es nuestro caso, resulta muy complicado delimitar claramente lo que es trabajo y lo que no. A veces es necesario que venga la familia y te dé casi una colleja para que te levantes de una puñetera vez del ordenador. Y otras veces incluso consigues implicar a la familia. Y por ahí van a ir un poco los tiros de esta sesión de hoy. Porque los principales culpables de esta sesión de hoy son los Reyes Magos, ni más ni menos. En concreto, Baltasar, que fue quien dejó hace mes y pico una impresora 3D en casa, yo creo que si me muevo se ve por ahí detrás. Y bueno, esta impresora ha contribuido a desdibujar aún más esos límites. Pero fijaros, el título de la sesión de hoy es Open Play. Open porque vamos a trabajar con estándares y Play porque me parecía mucho mejor Open Play que Open Work. Así no tienen tanta excusa para reñirme en casa.
En cuanto desempaquetamos esa impresora este enero, estaba deseando imprimir algo y claro, ¿qué va a imprimir un arquitecto? Pues lo primero que encuentra, y en mi caso fue un modelo que en ese momento estaba levantando con la herramienta de diseño arquitectónico de Cipe, con Cipe Architecture. Este va a ser el punto de partida de la sesión de hoy. No este modelo en concreto, otro modelo, pero bueno, partiendo de esta herramienta. Eso sí, antes de empezar, tengo que hacer una clarísima y rotunda advertencia, que ya la hacía antes de empezar a grabar, pero bueno, creo que tengo que hacerla también ahora que empezamos a grabar. La misma que hacía el viernes de la semana pasada, cuando me tocó hablar de otra herramienta hermana en la sesión que organizó la gente de Binras. Todavía está por ahí colgado en Twitch, se puede acceder. El viernes de la semana pasada estuve hablando de layout, de OpenBeam Layout. Si alguien tiene curiosidad, bueno, pues puede echar un ojo, como digo, aquí en el canal de Binras en Twitch. Layout es una herramienta para hacer planos, planos como ese precisamente que se está viendo ahí, donde lo he pillado, para hacer planos a partir de archivos IFC. Y hoy voy a hablar de impresión a partir de esos mismos archivos IFC. El viernes hablaba de impresión 2D y hoy, bueno, pues como ya sabéis, vamos a hablar de impresión 3D. Antes de atreverme a decirle que sí a Carlos, cuando me invitó aquí, pues esta advertencia se la hice a él. Igual se lo ha pensado mejor y por eso no está hoy aquí. No es broma, ha excusado su presencia por motivo profesional sobrevenido. El caso es que le hice a él esta advertencia, que yo de esto no sabía demasiado. Él me dijo, bueno, pues que lo que le parecía interesante era mostrar que estos flujos de trabajo y de entretenimiento estaban al alcance de cualquiera. Y claro, bueno, pues entonces ya sí me animé, porque bueno, si lo que voy a mostrar hoy está a mi alcance, mes y pico después de la llegada de los Reyes, efectivamente están al alcance de cualquiera. El caso es que me dejé convencer, yo no me hago mucho de rogar y aquí estoy. Pero claro, en honor a la verdad, debo anunciaros y subrayarlo bien que ni muchísimo menos soy un experto en ninguno de los temas que vamos a tratar hoy. Así que, como decía el viernes pasado en esa sesión de Twitch con los Binras, bueno, pues voy a tratar de darle la vuelta a la tortilla, voy a tratar de suplir esa falta de conocimiento con una dosis equivalente de falta de vergüenza y, ante todo, voy a tratar de demostrar que todo esto puede ser muy sencillo. Voy a hablar de impresión 3D. Yo, que hace mes y pico no sabía ni lo que era un archivo STL, ni un código G, y que, por supuesto, no sabía ni siquiera cómo se cargaba el rollo de plástico en la boquilla de la impresora y tal. Pero además voy a imprimir a partir de unos IFCs generados en un modelador que tampoco sabía manejar 2 meses atrás. Estoy hablando ahora de Cipe Architecture. No abandonaré mi zona de confort porque abriré, no sé si abriré Revit, pero sí tengo abierto Allplan. Hoy por hoy, mi modelador 3D de cabecera. Y nótese que no digo modelador BIM, estoy diciendo modelador 3D. A la hora de hacer un modelo BIM, un proyecto a partir de un modelo BIM, a priori no sabría por dónde comenzar. Me refiero a si comenzar a partir de Revit o Allplan o ahora Cipe Architecture. Dependerá siempre del caso concreto. Pero no, estoy hablando de modelador 3D, de geometría, es decir, de una herramienta para crear o editar volúmenes, sin textura, sin información, porque en definitiva, para mandar a imprimir no necesitamos nada más que información geométrica. Y yo ahí, bueno, no tengo dudas, Allplan supera con creces a cualquier otra herramienta que yo conozca en ese ámbito, en esa faceta. Aunque también es cierto, bueno, pues que tengo muchas herramientas por conocer. Dicho esto, que no soy un experto ni mucho menos, que he empezado a imprimir hace menos de 2 meses y que, por supuesto, no me dedico a ello a jornada completa, ni siquiera a fin de semana completo, os voy a enseñar humildemente lo que he hecho y las conclusiones a las que he llegado. Y he tirado del término open. Primero porque vamos a mostrar un flujo lo más abierto posible. Vamos a ver cómo interoperamos entre distintos programas y lo vamos a hacer
con formatos abiertos, como el IFC, como el STL. Doy por hecho que todos sabemos lo que es un archivo IFC, es decir, el formato de intercambio abierto y estandarizado para modelos BIM, modelos con información. Toda esa información sobra a la hora de mandar a una impresora 3D. Puede venir bien para gestionar un poco, para preparar eso para su impresión, pero a la hora de enviar a una impresora 3D lo único que necesitamos es una geometría 3D mínimamente consistente. Por eso, la primera conversión que tendremos que hacer sobre nuestro modelo BIM será transformarlo en un IFC y a partir de ahí pasarlo a un STL. Ahora vamos a ver cada uno de estos formatos. Pero bueno, por avanzar, ¿qué es un archivo STL? Un archivo STL, y yo creo que podría abrir alguno que tengo por aquí. Sí, aquí tengo uno. Bueno, pues eso es un archivo STL que, fijaros, estoy abriendo con el propio visor de Windows, de este tipo de archivo. Aquí puedo cambiar las luces y tal, pero bueno, esto es una pieza que hemos estado diseñando, mi hijo y yo, luego explicaré para qué. Eso es un archivo STL. STL es, o son, bueno, es el acrónimo, son las siglas para estereolitografía, una palabra un poco supercalifragilístico espialidoso, aunque también, bueno, pues se prestan a STL, lenguaje de teselación, de triangulación estándar, un archivo estándar de una superficie triangulada, ni más ni menos. Esa traducción nos da una idea muy clara, bueno, pues de en qué consiste. Eso, una superficie triangulada, libre de polvo y paja, cruda, sin comprimir. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a ponerle imagen a este proceso y voy a lanzar ese detonante que antes citaba Antonio, el que bueno, propició esa conversación entre él y Carlos y que hicieron que hoy esté yo aquí. Ese vídeo que subí a LinkedIn y que es este de aquí. Lo lanzo, son 2 minutos y medio, lo vemos y hacemos uso del resto de la sesión para diseccionarlo. Son 2 minutos y medio, podemos ir leyendo rótulos. Aquí vemos cómo efectivamente partimos de un modelo IFC. En este caso está hecho, como decía, con esa herramienta, con CP Architecture. Lo subimos, lo traemos aquí a esta otra herramienta que es Allplan, importamos el IFC y aprovechamos, bueno, pues esa capacidad de gestión, de edición de Allplan para preparar este modelo para su impresión. Aquí muestro cómo hago una edición de esos objetos 3D, porque, a ver, como digo ahí, no todo es imprimible. Primero, igual la geometría debe simplificarse, debe descomponerse. Hay que pensar, bueno, pues en que vamos a imprimir con un fluido que puede chorrear. Hay que tener en cuenta esa ley, la ley de la gravedad. Y aquí es donde vemos cómo directamente, bueno, pues podemos exportarlo a esa estereolitografía y ese archivo resultante podremos abrirlo. Esto ya es el software que prepara todo para la impresión. En este caso, Repeat Your Host, pero bueno, hay 50 que son similares. Un software que nos va a permitir, bueno, pues lanzar esto a la impresión, convertir ese archivo triangulado en una secuencia de impresión, es decir, transformar ese STL en un archivo G-code, en un código G, que es una serie de instrucciones que le dice a la impresora 3D, bueno, pues que tiene que ir de esta coordenada a esta coordenada soltando tal cantidad de hilo de plástico a tal velocidad. Bueno, también vamos a hablar hoy de esto, ya que estamos hablando de una especie de realidad disminuida que representa esa maqueta, vamos a hablar también de la realidad aumentada gracias a esa herramienta también de CIPE, también gratuita, pues que nos permite coger el teléfono móvil, detectar una superficie horizontal y colocar ahí un modelo virtual. Vamos a jugar a hacer esa comparación o estudiar esa dualidad del modelo. En fin, como podréis suponer, esto no es darle al botón de exportar, imprimir y listo. No todo es imprimible, ni mucho menos. Por eso veis que al final lo que tengo es un conjunto de piezas fácilmente imprimibles, cada una de ellas, y que, bueno, federadas, voy a utilizar ese lenguaje, acaban componiendo una maqueta.
Hablaremos de esto, sobre todo porque al fin y al cabo la impresión de una maqueta no plantea demasiadas diferencias respecto de la impresión a escala 1:1. Bueno, y ahí se ve esa comparativa, como de jugar se trata y como también tenemos esa aplicación gratuita por parte de Zipe, muestro otra vez esos segundos finales. Bueno, pues comparo ese modelo IFC subido a ese servidor, a ese Common Data Environment, el Beam Server Center, con la impresión de ese mismo modelo. Eso, pues contraponiendo esa realidad aumentada y realidad disminuida. Me gustó mucho ese planteamiento de realidad aumentada contra realidad disminuida. Un modelo sin detalle, pero que es real, que se puede tocar. Aquí lo tengo, esto se puede tocar, ¿qué es más real? ¿Esto o lo otro, que es más aumentado, que es más disminuido? ¿Cuál de las dos realidades es más real? ¿El gemelo digital o la que se puede tocar? Cuando menos hay que pararse a pensar, no deja de tener algo de paradójico el término. Bueno, hecha la introducción y puesta la pelota en juego, vamos a ir paso a paso, porque además en el póster que preparó Carlos, que enseño otra vez por aquí, bueno, pues tenemos esos 7 puntos perfectamente marcados. Ese punto de partida, el IFC, exportación, importación, STL, bla, 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 bla. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Concluiremos, por supuesto, con la impresión de un par de modelos, ese que estaba enseñando hace un momento, y este otro, uno un poco más caprichoso, con el que puse un poco a prueba tanto las herramientas de modelado y edición como las capacidades de la impresora, como, por qué no decirlo, en algún momento también mi propia paciencia. Bueno, vamos a utilizar Allplan. Hubiera sido muy sencillo mandar a imprimir, por ejemplo, este modelo que estamos viendo ahí, el modelo que tengo en la propia aplicación, aquí o en Revit. Pero tengo que ser consecuente con ese adjetivo open que hemos decidido añadir al título de la sesión de hoy. Así que vamos a provocar una interoperabilidad necesaria basada en estándares y por eso no voy a imprimir, no voy a crear el modelo con Allplan, sino con otra aplicación. En el momento en el que llegó la impresora, yo estaba conociendo esta aplicación, el Zipe Architecture, testeándolo, esta aplicación gratuita de Zipe para el modelado arquitectónico. Y de ahí tiré, del modelo que en ese momento estaba levantando. No es relevante, pero lo voy a enseñar. Bueno, Zipe Architecture, leo de aquí de la página de Zipe, es una aplicación sencilla, insisto, gratuita, que permite el modelado arquitectónico 3D sin restricciones geométricas y dentro de un flujo de trabajo OpenBIM. Crea elementos, permite clasificarlos en categorías o entidades IFC, por supuesto, crea un modelo iniciador que puede pasar a otras aplicaciones para ir solucionando cada fase de desarrollo del proyecto. Bueno, al final, lo que nosotros obtenemos de aquí, o puedo abrir el otro modelo, no guardo este, el otro sería este de aquí, ¿no? Sí. A ver si se abre. Aquí lo tenemos, ese es el modelo que realmente vamos a pasar a imprimir. Como voy a tardar mucho en explicarlo aquí directamente sobre la aplicación, voy a lanzar un vídeo que se explica por sí solo, también en 2 minutos y medio, que va a mostrar el proceso. Aquí lo tenemos, sí, ahí va. Bueno, que va a mostrar ese proceso, para que, bueno, sobre todo para que conozcáis el modelo con el que vamos a seguir trabajando a continuación y entendáis esa lógica de montaje de la maqueta. Vais a observar que este proceso, bueno, pues no difiere en esencia del seguido en vuestro modelador de confianza. Lo vamos a hacer en 10 sencillos pasos. Primero, creación de los elementos de referencia. Se crea una retícula, se crean unos niveles y nos apoyamos en esos elementos de referencia para crear, bueno, pues todos los elementos constructivos virtuales. Aquí estamos colocando pilares en su capa correspondiente, en planta baja, esto lo duplicaremos al resto de las plantas,
continuaremos por ese elemento horizontal de cimentación que representa la losa de cimentación. Ahí lo tenemos. Estas serán todas las piezas que vamos a imprimir después. Introducimos muros, los vamos a crear a partir de unas directrices de referencia. Ahí lo estáis viendo, unas líneas de boceto. Este programa, bueno, pues trabaja de forma muy diferenciada con esos elementos de boceto y de arquitectura, y los unos pues se apoyan en los otros. Con la misma filosofía introducimos los tabiques interiores, que por supuesto también serán impresos. No así, por una cuestión de detalle, de escala y tal, bueno, pues ahora vamos a ver cómo introducimos ventanas y puertas, pues que, bueno, pues yo decidí que no iban a ser impresas porque a la escala a la que imprimo, no sé si 1,75 o 1,100, pues parecía que iban a aportar un detalle innecesario. Pero el modelo IFC sí que las incluye, ahí lo vemos, ¿eh? Bueno, pues nada, se incluyen el resto de elementos que todos conocemos. Esto es el equivalente a las categorías de Revit, de Allplan. Al final lo que vamos a obtener es un IFC perfectamente organizado en una serie de entidades IFC. Nosotros al final creamos ese archivo estándar, el IFC. Bueno, creamos el forjado, duplicamos la planta, porque este modelo, aquí lo tengo, pues tiene 2 plantas de altura. Se crean los elementos de cubierta, ese luzornario, los petos, etcétera, etcétera. Un elemento de comunicación vertical, una escalera y hay una serie incluso de elementos de detalle que igualmente, bueno, pues tendremos que valorar a la hora de imprimir, a la hora de simplificar ese modelo para la impresión, si merecen ser impresos o no, como esas barandillas de escalera. Los espacios, evidentemente los espacios no se van a imprimir, son un elemento, bueno, pues digamos inmaterial, falsos techos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hemos acabado esa labor en Cipe Architecture, como todo lo que hace Cipe en ese flujo de trabajo OpenBIM, bueno, pues normalmente lo que haremos será subirlo a esa nube, a ese entorno común de datos que es BIM Server Center. En el momento en el que hacemos eso, nosotros estamos creando el IFC. El IFC es el estándar de comunicación en la nube entre todas esas aplicaciones de Cipe. A la que, por cierto, puede llegar cualquier IFC, procedente de Revit, de Allplan, de Edificius o de cualquier otra aplicación. Siendo IFC, bueno, pues la puerta está abierta para cualquier modelo. Bien, primera fase. Ese sería el primer punto de ese cartel que había preparado Carlos. Y, bueno, una vez que disponemos de un IFC que provendrá de la aplicación de la que provenga, vamos a traérnoslo a un programa capaz de convertir esa información en STL. Podemos hacerlo con una plétora de programas. Esa es la ventaja de trabajar con estándares, esa es la ventaja del Open. En el caso de Revit, bueno, pues igual no podemos hacerlo directamente, pero hay aplicaciones, pues como por ejemplo este STL Export, que nos lo permiten de forma muy sencilla. Pero lo primero es generar ese archivo IFC e importar ese IFC si no vamos a editarlo en la misma aplicación en la que ha sido creado. En mi caso no va a ser la misma aplicación, ya lo decía antes. De esa forma ilustramos más esas interoperabilidades posibles. Pero, por supuesto, si yo crease, como de hecho tengo creado, podría haber mandado a imprimir este modelo de Allplan, bueno, pues podría aquí editar este modelo antes de mandarlo antes de exportarlo a STL. Bueno, vamos a exportar a IFC, insisto, eso dependerá de la aplicación en la que hayamos estado trabajando. En nuestro caso, Cipe Architecture, como lo único que nos interesa es la geometría, los requerimientos de exportación desde cualquier aplicación van a ser mínimos. Simplemente necesitamos una buena exportación geométrica. Y si queremos hacer uso de esa información a la hora de gestionarla en el programa de edición, bueno, pues no nos vendrá mal una clasificación y división en plantas, por ejemplo, pero vaya, que eso es lo minimísimo que se despacha en cualquier exportador. Si hay dudas a este respecto de exportar a IFC y estando en Córdoba, Andalucía, no puedo dejar de remitiros a la acción formativa que desarrolló el CACOA el año pasado
os muestro un enlace. Yo me ocupaba en ese momento de ilustrar el proceso de generación de IFCs a partir de, o desde Allplan, desde modelos de Allplan. Álvaro Sánchez Palma se ocupó del proceso desde Revit y de la misma forma, bueno, pues se abordaron otras muchas herramientas de modelado. Toda esta información se liberó y podéis acceder a ella sin problema. Bueno, como decía, en mi caso, desde Zipe Architecture, en el momento en el que se exporta, en el momento en el que yo pulso este botón, todo se sube a esa nube, a ese Beam Server Center, y automáticamente se genera un IFC que se guarda en una ruta local. Yo voy a abrir ese archivo IFC y, bueno, como estamos con estándares y tal, voy a abrirlo con otra herramienta gratuita, con Beam Collab Zoom. Se abre, sí, aquí lo tenemos en esta pantalla. Bueno, veis aquí un modelo bastante simple que nosotros vamos a simplificar aún más. Podemos mostrar cómo este archivo incluye una cierta organización, bueno, una cierta organización, no, una certera organización en plantas. Yo puedo ir desactivando aquí la visibilidad de ciertas plantas y quedarme, pues, por ejemplo, solo con la planta primera. Esto me va a venir muy bien, pues, por ejemplo, para eso, para poder imprimir de forma diferenciada cada una de las plantas y luego hacer el montaje. Por supuesto, tengo aquí esa clasificación en entidades IFC. Oye, pues si yo quiero imprimir solamente los muros de primera planta, puedo quitar todos esos elementos de acabado, todas las carpinterías, y bueno, y quedarme única y exclusivamente con los muros y mandar a imprimir eso. Por eso decía que esa clasificación ciertamente puede venir muy bien para esa labor artesanal previa a la impresión y, bueno, pues para, de una forma muy sencilla, muy intuitiva, simplificar ese proceso de impresión en tareas, en piezas sencillas. Bueno, pues este es el modelo que nosotros vamos a importar desde la aplicación que yo he elegido, desde Allplan, ¿de acuerdo? Voy a cerrar aquí, voy a venir al plan, voy a iniciar un nuevo proyecto. No se trata de aprender Allplan, sino de entender el proceso. Bueno, yo voy a iniciar un nuevo proyecto, no quiero plantilla, no quiero nada, quiero ir directamente al grano. Aquí tengo el lienzo en blanco de ese nuevo proyecto. Y voy a importar ese IFC, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si lo sabéis, si no lo sabéis, yo creo que la característica o la diferencia principal entre Allplan y Revit, por ejemplo, o ArchiCAD, es que Allplan tiene una estructura multiarchivo. Aquí un proyecto, bueno, pues es un conjunto de archivos, de decenas o incluso de cientos de archivos. Eso permite gestionar de forma muy eficiente la información. Bueno, pues yo voy a hacer una cosa. Voy a crear aquí una nueva carpeta que contenga archivos. Una nueva carpeta que se va a llamar, pues se va a llamar IFC Zipe Architecture. Me voy a traer ese modelo de ese otro modelador. Voy a colocar aquí una serie de archivos, por ejemplo, en esta especie de navegador de archivos, me voy a llevar los archivos del 11 al 20 y voy a trabajar ahí, en esos archivos. Y ahora voy a importar sobre esos archivos el IFC, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues voy a colocar un archivo como activo y directamente voy a venir aquí a las herramientas de equipo de trabajo y aquí tengo un botoncito que me va a permitir, tengo aquí uno para exportar modelos nativos a IFC y aquí otro para importar archivos IFC. Yo creo que es este el que estaba enseñando. Bueno, pues vamos a hacer clic aquí en aceptar y lo primero que me va a preguntar el programa es ¿dónde lo colocamos? Bueno, pues vamos a colocarlo a partir de ese archivo 11. Ok. Bueno, pues esperamos unos segundos. Esto es casi inmediato. Y lo que vamos a observar aquí en Allplan de entrada, bueno, aquí tenemos un breve informe, pues han sido importados 46 muros, 24 pilares, etcétera, etcétera. Aquí, si abrimos un poco esta vista 3D, que es la que nos lo va a mostrar de forma más clara, pues podemos comprobar que efectivamente ese modelo ha viajado de forma consistente a través de ese formato hasta aquí, hasta esta otra aplicación. Muy bien. Si echamos un ojo a
esa estructura de archivos, vemos cómo se han llenado los archivos 11, 12, 13, 14 y 15. Lo que hace automáticamente Allplan es colocar cada planta del IFC en un archivo, lo cual está muy bien, porque si yo hago un doble clic, por ejemplo, aquí en planta 01, me quedo única y exclusivamente con los elementos contenidos en esa planta 1. Ahí vemos un poco esa capacidad de gestión de Allplan. Bueno, pues tenemos el IFC en el entorno en el que queríamos tenerlo. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto sería edición de geometría y preparación para su impresión. Insisto, ¿por qué me he traído el modelo IFC a este programa? Por las razones que ya avanzaba antes. Yo aquí no tengo dudas. Allplan, porque es multiarchivo, porque tiene una estructura de capas, porque tiene unas herramientas de edición 3D fantásticas y porque, en definitiva, aporta un control sobre todo tipo de elementos. En este caso, yo voy a trabajar con simples elementos 3D fantástica. Allplan tiene una herramienta casi mágica que es esta de aquí, que es la de convertir elementos. Convertir elementos, una herramienta que facilita mucho las cosas porque permite todo esto que estamos viendo ahí. Convertir elementos constructivos en elementos 2D, convertir elementos constructivos en elementos 3D, etcétera, etcétera. Incluso algunos viceversas. Convertir un elemento 3D en un elemento constructivo definido por el usuario. Es decir, tiene esta especie de varita mágica que permite convertir elementos constructivos virtuales, un muro, un pilar, lo que sea, en simples objetos 3D y viceversa, simplificando mucho. ¿Qué me permite todo esto? Bueno, pues me va a permitir... Bueno, no lo explico, lo vemos con un ejemplo. Si yo vengo... no convierto nada, no he convertido nada. A ver, voy a colocar... me voy a fijar en este lateral del edificio. Voy a colocar aquí una vista lateral, aquí tengo esta vista 3D y tengo en planta ese muro. Si yo hago clic sobre ese elemento, vais a ver cómo, bueno, lo estáis viendo, en el contextual del ratón, ahí podemos leer pilar. Si yo hago un doble clic, editaría ese elemento. Lo que quiero enseñar es que, efectivamente, ese elemento ha viajado en el IFC y ha llegado aquí de forma nativa y se ha convertido en un pilar de Allplan, en un pilar que nosotros, lo vemos aquí, podríamos editarlo con estos valores paramétricos y yo aquí podría hacer una pequeña barra basada y decir, bueno, pues no quiero que su anchura sea de 25 centímetros, de 0.25 metros, sino que sea pues de 1 metro. Yo puedo modificar paramétricamente ese elemento porque es un elemento constructivo virtual. Ahí lo estamos viendo. Voy a deshacer. Y este elemento de aquí es un muro, lo estamos viendo ahí. Y si yo hago un doble clic, pues podría ver las propiedades de ese muro. Un muro de 35 centímetros de espesor que nosotros podríamos modificar. Veis que aparecen aquí unos pinzamientos que me permitirían, por ejemplo, estirar ese muro, que bueno, tiene una serie de restricciones y ha crecido hacia abajo, pero poco más. Un muro es un elemento constructivo virtual cuya geometría es consecuencia de una configuración paramétrica. Pero si yo quiero tener más libertad, si yo quiero manipular eso de forma muy intuitiva, puedo utilizar esa herramienta, esa varita mágica que permite convertir ese elemento constructivo en un sólido 3D. Vamos a hacer clic en aceptar, vamos a seleccionar ese elemento y ahora ese elemento ya no es un muro, ya es un sólido 3D. Lo estamos viendo ahí. Donde yo antes tenía simplemente un par de bolitas azules, es decir, un par de pinzamientos que me permitían controlar la directriz del muro, el resto de su geometría, insisto, viene determinada de forma paramétrica, yo ahora ya puedo toquetear esto como quiera. Yo puedo coger esta bolita de aquí y decir, pues me la llevo hacia arriba. Y veis cómo esa tabica, ese elemento bueno, esa tabica, ese emparchado de frente de forjado, pues ahora tiene esa forma. Es decir, tengo completa libertad para editar ese elemento que ya no es un elemento constructivo, sino que es un elemento 3D. Bueno, pues eso, simplemente tengo libertad total.
esa es, desde mi punto de vista, la gran ventaja de trabajar con Allplan, de trabajar con una herramienta BIM que al mismo tiempo es un CAD 3D tan potente, ¿eh? Estoy hablando de Allplan, pero bueno, a ver, ojo, que no es la única herramienta. A mí me gustaría saber manejar Blender y lo tengo pendiente, pero por ejemplo esto en Revit, aunque bueno, siempre hay alguna forma de hacerlo, pues costaría Dios y ayuda, ¿eh? Bueno, pues llega el momento de preguntarse, ¿y por qué es necesario todo esto? ¿Para qué necesitamos editar con tanto nivel de detalle nuestras geometrías procedentes del IFC? Bueno, pues porque como alguno o alguna ya habrá pensado y alguno o alguna ya habrá experimentado si ha tratado de imprimir alguna maqueta, no siempre se puede mandar a imprimir cualquier cosa, ¿eh? Y pretender que se imprima bien. Razones. Bueno, pues la primera podríamos decir que es de corte legislativo, ¿eh? Deriva de la aplicación ineludible de una ley, ¿eh? La ley de la gravedad. Si nosotros imprimimos en el aire sin un soporte inferior, el hilo, el plástico, que aunque se enfría muy pronto y solidifica y tal, va a chorrear, ¿eh? Es decir, no podemos mandar a imprimir una cosa como este muro delantero, este dintel, porque, bueno, va a chorrear o al menos no se imprimirá de forma completamente horizontal. Y esto es aplicable a la impresión 3D de maquetas y es extrapolable a la impresión 3D de viviendas reales, pura lógica. Luego vamos a dar el salto, vamos a trascender a la escala 1:1 y vamos a ver, bueno, pues toda esa lógica. La segunda razón deriva de la anterior. Normalmente nos veremos obligados a imprimir varias piezas. Voy a activar la visibilidad del resto de las piezas, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, en este dintel de aquí. No podemos imprimir eso horizontal si no tenemos un soporte debajo. Normalmente nos veremos obligados a imprimir varias piezas. Decía, si tenemos un edificio en altura, aquí tenemos un edificio de 2 plantas. Bueno, pues no podemos imprimir un forjado en el aire, de entrada. Y si queremos generar espacios interiores sin soportes artificiales, al menos cada planta, cada forjado, debería ser una pieza colocada sobre el soporte de impresión. Y la tercera, y con esto acabo, va a derivar de la segunda. Si vamos a imprimir varias piezas, debemos conseguir que esas piezas encajen, ¿eh? En nuestro modelo BIM o en nuestro modelo geométrico 3D-CAD, las líneas son elementos unidimensionales. Los planos son objetos bidimensionales, pero en el mundo real eso no existe. Cuando nosotros imprimimos, pasamos de ese mundo ideal al mundo real. Y si nosotros imprimimos una línea, esa línea tiene un grosor y tiene una altura, unas décimas de milímetro, pero tiene algo. Y además tiene unas determinadas tolerancias y posibles deformaciones, etcétera, etcétera. Eso nos obliga a que, si queremos que las piezas encajen sin problema, hay que generar ciertas holguras. Y bueno, a falta de una automatización de todo esto, pues necesitamos editar las piezas a imprimir, y ahí quería llegar, necesitamos editar las piezas a imprimir para que todo encaje, para que todo se imprima bien y en la medida de lo posible, bueno, pues no tengamos que lijar o que limar las piezas impresas para proceder al montaje. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Demasiada teoría. Bueno, teoría de aquella manera, disculpadme. Bueno, al final uno llega a la conclusión de que la impresión 3D implica cierta labor de artesanía. La pieza se genera sola, sí, pero para que se genere sin problemas hay que pensar muy bien cómo llevar a cabo el proceso de impresión. Despieces, tamaños, colocación de las piezas durante la impresión. Voy a mostrar la lógica de impresión y el despiezado que yo, sin experiencia previa en este caso, pero con algún consejo de algún amigo como Ángel que tenemos aquí, pues he seguido en la impresión de las 2 maquetas que voy a enseñar. Voy a cerrar este proyecto sin guardar y voy a abrir el proyecto en el que, bueno, pues había estado trabajando o definiendo o simplificando o preparando las piezas para la impresión. En este proyecto tengo, bueno, como veis aquí, distintos archivos. Por un lado, los IFC procedentes del CIP Architecture de los 2 proyectos,
que sin embargo no es lo que se va a imprimir. Por ejemplo, tengo aquí pues estos archivos que creo son los que proceden efectivamente del IFC del aulario en 2 plantas. Esto no es lo que se imprime, ¿eh? Esto es lo que yo me traigo. Lo que he hecho ha sido partir de esta geometría IFC que dejo en su lugar original, por si las moscas, y duplicar conjuntos de elementos en otros archivos, que son los que convertiré en archivos de impresión. Y que son no estos de aquí, sino que son estos de aquí. Voy a activar todos ellos y los muestro. Esto es realmente lo que se mandó a imprimir, ¿eh? Lo vamos a ver más claramente aquí en esta vista 3D. Estos archivos tienen una geometría simplificada y adaptada, ¿eh? Vamos a fijarnos, por ejemplo, aquí en el lucernario de cubierta, ¿eh? No sé si lo vemos, bueno, sí, se ve bien así, no activo aristas. Por ejemplo, archivo 16. Esto es una pieza de impresión, simplemente la cubierta de ese lucernario. A ver, esto es un archivo porque a mí me convenía imprimir esta pieza de forma independiente y colocada horizontalmente sobre la plataforma, ¿eh? Si yo imprimiese esto aquí con esa inclinación, bueno, pues no quedaría bien. Yo lo que hago es apoyar esa pieza sobre la plataforma. Vamos a ver si activo, creo que es el archivo 15. Aquí se ven esas ciertas holguras, ¿eh? Veis que hay unas clarísimas holguras entre una pieza y otra. A ver, esto se va a imprimir, no sé si sea 1,75, me parece que se imprimió. Quizás la holgura es excesiva, pero bueno, era mi primera pieza, ¿eh? Lo de arriba se imprime girado 180 grados, eso además permite que este dintel no se imprima en el aire. Y bueno, yo creo que habla por sí sola la imagen, ¿de acuerdo? Si tiramos de otro archivo, por ejemplo, vámonos a ir a esa primera planta que antes mostrábamos, ¿eh? Aquí tenemos la primera planta. Este archivo, fijaros, coge la mitad del forjado, ¿eh? El forjado está partido, bueno, pues por un plano paralelo que pasa por el centro del mismo. Coge la mitad del forjado. ¿Por qué? Para tener una plataforma sobre la que colocar todos estos elementos. Esto se va a imprimir girado 180 grados, ¿eh? Es decir, el forjado va sobre el soporte. De esa forma, los dinteles no se imprimen en el aire, todo se imprime de abajo hacia arriba. Además, las ventanas que no llegan hasta el suelo, que son todas estas, se imprimen o imprimen su antepecho en un archivo distinto. En realidad, se imprimen 2 piezas dentadas. Lo vamos a ver bien si activo este otro archivo, el archivo 12. Veis que al final eso encaja pues casi como una dentadura, pero eso me permite siempre imprimir de abajo hacia arriba. No sé si se pilla la lógica. Ahora vamos a ver fotos y un pequeño vídeo de la impresión, ¿eh? Bueno, pues esta es la lógica a la que antes me refería. Hay que pensar en esta lógica de impresión y editar el modelo para ser consecuente con esa lógica de impresión, ¿eh? En este mismo proyecto, creo que son estos de aquí, sí, del 21 al 33, voy a activar todos estos archivos. Estos son los que corresponden a ese otro modelo más complejo y que lo utilicé para poner a prueba primero CP Architecture como modelador, la capacidad de impresión de la impresora y mi propia paciencia, decía antes, ¿eh? Rápidamente podemos mostrar la lógica de impresión de este otro modelo. Voy a maximizar esta ventana. Por ejemplo, vamos a ver las distintas piezas. La pieza 21, el archivo 21 es una pieza que imprime el forjado sanitario, acerados y demás. Si vengo, por ejemplo, a la caja amarilla, el archivo 26, bueno, pues aquí veis, aparte de un poco la geometría caprichosa de ese edificio, veis, comparando con, esta era mi segunda impresión, comparando con la primera, bueno, pues veis que aquí doy un paso más decidido, más valiente, ¿eh? Esta es una pieza que se imprime con una bobina de color amarillo, ¿eh? Esto no está pintado, lo que está es impreso cada una de esas piezas con una bobina de un color distinto.
Pero fijaros, aquí no utilizo esa técnica de las piezas dentadas, sino que imprimo una única pieza con muros inclinados, con ventanas, con dinteles y con alféizares. Aquí se ve claramente. ¿Cómo lo consigo? En una conversación con Javier Alonso en LinkedIn, bueno, una de las voces más autorizadas de la impresión 3D, pero de verdad a escala 1:1 de cosas reales, él explicaba que a la hora de imprimir viviendas, estos problemas de dinteles y demás, pues se podían solucionar, yo creo que está por aquí, sí, esto es. Estábamos hablando de, preguntaba pues este tal Sergi cómo se imprimen las ventanas y tal, y decía Javier, hay multitud de soluciones, desde las geométricas, un arco, las derivadas de material, fibras reforzadas, velocidad de fraguado, extrusión. Nosotros estamos imprimiendo con plástico, pero una casa real pues se imprime con hormigón o con cualquier tipo de mortero. Las prefabricadas, con una impresión parcial previa, etc. Bueno, pues me quedé con esta copla y lo apliqué a escala a mi ¿dónde estamos? Al plan, aquí. Y bueno, pues lo que hice fue eso, imprimir unas piezas prefabricadas, es decir, realizar una impresión parcial previa de todos esos elementos de alféizares y tal, los tenemos aquí. Imprimí todos estos alféizares y lo que hice durante el proceso de impresión de estas piezas pues esto se imprimió del revés, girado 180 grados o aproximadamente 180 grados para que esto quedase plano. Lo que hice fue detener, interrumpir el proceso de impresión en un momento determinado. Eso podemos hacerlo si somos expertos, bueno, pues podemos introducir en ese código G, que luego veremos, una línea para interrumpir el proceso de impresión o, bueno, pues yo lo hice a las bravas. Estaba un poco pendiente y cuando llegaba a la altura que yo ya tenía apuntada, bueno, pues le di al botón de pausa en la impresora, coloqué un dintel y seguí imprimiendo por encima de ese dintel. De esa forma evito el chorreo bueno, pues del plástico. Tengo ese vídeo y como una imagen vale más que 1000 palabras, sobre todo si esa imagen está en movimiento, pues os lo enseño. Ese es el vídeo, ahí lo veis. Si os fijáis, bueno, he parado, ahí está eso muy borroso. Mirad, ahí lo veis. Ahí se ve esa pieza de dintel que yo colocaba, le daba al pause, luego le volvía a dar al play en la impresora y seguía imprimiendo sobre esa pieza de dintel. De esa forma, bueno, pues conseguía en una única pieza, en un único archivo, imprimir un muro con huecos. Ahí lo vemos igual más fácilmente. Ahí está recién colocada esa pieza y bueno, ese es el proceso de impresión a tiempo real. Esta es la pieza roja y se ve cómo se van generando los huecos. Luego coloco el dintel y sigo imprimiendo. Los dinteles son esos que estamos viendo ahí y ese es el resultado sobre la pieza amarilla. Bueno, pequeño truco de novato. Casi me da pudor enseñarlo, pero bueno, aquí de lo que se trata es de ser sinceros. Luego abrimos debate y seguro que Ángel tiene cosas interesantísimas que contarnos y además yo voy a enseñar alguna cosa suya. Este modelo, bueno, como es evidente, pues tiene piezas de distintos colores que además muestran muy bien la organización interior de ese edificio. Cada una de esas piezas pues tiene un archivo propio y obliga al cambio de bobina de impresión. Cada bobina tiene un color y bueno, pues se va cambiando. Esta se imprime en color rojo y en color amarillo, perdón, y en color rojo, esta es la roja. Voy a añadir ese archivo a la escena, ahí lo veis. Y bueno, pues podríamos ir añadiendo las cajas azules, que son estas de aquí. Además, esto ayuda muy bien a comprender cómo es el edificio. Tenemos la caja blanca, es esta. Cada una de estas piezas se imprime de forma independiente, como digo. Y tenemos el frente del edificio, lo tenemos aquí. Esto se imprime en una pieza independiente porque, bueno, porque tenía la parte superior inclinada y entonces resultaba complicado imprimirlo de forma simultánea con otras. Con lo cual, bueno, pues se imprime tumbada sobre la plancha y luego es simplemente
cuestión de coger cianocrilato y pegarlo. Al final, esta maqueta se componía de 12 piezas. Paso muy rápidamente, ahí veis, bueno, pues toda la tabiquería interior, aquí veis la impresión de los forjados, aquí veis la impresión de la caja amarilla y del dintel que se colocaba encima, siempre, bueno, pues veis que está impresa del revés, que las puertas se imprimen de abajo hacia arriba, ¿para qué? Para asegurarnos de que nunca imprimimos sobre el aire, y donde lo hacemos, pues eso yo colocaba ese dintel, ahí se ve perfectamente ese dintel, la pieza blanca con su dintel, aquí se ve la composición de esas dos piezas, la pieza roja que veíamos antes, y bueno, pues aquí ya se va viendo esa maqueta definida con la tabiquería interior, van apareciendo las cubiertas, y estas son unas fotos del estado final de la maqueta. Bueno, pues ese fue el resultado final y ese es un poco el proceso seguido en las herramientas que utilizamos los modeladores BIM. Ahora pasaríamos a hablar ya un poco de la impresión propiamente dicha. Las razones por las que muchas veces se imprimen, las cosas que se imprimen, bueno, pues son para tratar de evitar esos problemas que yo estaba contando. Esto es un modelo un proyecto real que se construyó en el año 2006 y, bueno, pues yo ahí tenía que hacer frente a esas dificultades de dinteles horizontales muy largos. Cuando se imprime, mira, esto es una impresión real, se imprime con una arcilla recogida en el propio terreno y me parecía muy interesante. Hay una impresora circular, rotativa, y entonces, bueno, pues siendo coherentes con esas limitaciones o con esas condiciones de contorno, bueno, pues el diseño lo que trata es de facilitar la construcción. Bueno, ahí se hace el símil ese de cómo una avispa construye su panal y aquí pues igual se recoge la arcilla del lugar y esa impresora circular pues va generando esas construcciones. Fijaros que, a ver dónde tenemos dinteles, aquí no hay dinteles horizontales, no hay dinteles horizontales, no hay forjados horizontales, porque eso crearía un problema que habría que resolver de alguna de las formas que nos indicaba Javier Alonso. Aquí no hay un forjado de cubierta, sino que, bueno, pues se va aprovechando una cierta verticalidad para que la propia cohesión del material, bueno, pues nos permita trabajar sin ningún soporte. Bueno, vale, tenemos los archivos preparados y editados, así que vamos a pasar al siguiente punto, que de acuerdo con el guión, el siguiente punto sería creación de archivos STL, las estereolitografías. Va a ser muy rápido porque aquí en Allplan estamos en un programa que genera automáticamente el archivo STL. Tenemos aquí un desplegable, pues, a ver, esto de STL es un archivo de control numérico. De aquí nosotros podemos mandar información a una máquina de doblado, a un STL, es decir, toda esa información estandarizada que de alguna forma consiguen leer las máquinas o directamente o con un poquito de preparación. Esto podemos hacerlo desde casi cualquier programa con capacidad de gestión de geometría 3D. Insisto en que esa es la ventaja de trabajar con estándares. Decía que en el caso de Revit no podemos hacerlo directamente, pero bueno, pues utilizamos esa aplicación, el STL Export, que bueno, pues nos permite obtener ese archivo STL de forma inmediata. En Zipen, ¿cómo se llama? El IFC Builder, ¿no? Por ejemplo, se dispone de una variable de entorno que también permite generar archivos STL en cualquier programa. Aquí en Allplan tenemos directamente un botoncito que nos crea ese archivo STL. Por ejemplo, nos vamos a mandarlo todo, vamos a abrir aquí un archivo determinado, vamos a quedarnos, pues por ejemplo, venga, con el archivo 26, la caja amarilla, y vamos a generar un archivo STL. Exportamos datos a STL, lo vamos a colocar aquí en el escritorio, pieza amarilla, perfecto, STL. Y aquí nos pregunta, bueno, binario o
o texto. A título de curiosidad, simplemente, el texto, al final eso es un código ASCII, genera unos archivos muy largos y se crea una versión binaria con una codificación alternativa que lo que hace es reducir el tamaño de los archivos. Bueno, pues voy a mantener esa opción binaria, pero vamos, que tanto monta, monta tanto. Y generamos un archivo, bueno, lo he colocado aquí en el... Madre, cuántas cosas tengo abiertas. Voy a cerrar cosas. Aquí tengo ese archivo STL que acabamos de generar, y que podemos abrir, bueno, pues con ese visor de Windows, el visor 3D de Windows. Bueno, pues aquí tenemos lo que necesitamos para mandar a imprimir. Como veis, la conversión de IFC a STL es inmediata. Lo importante es toda esa labor previa, toda esa labor de, entre comillas, artesanía previa. Las cosas se van a imprimir sí o sí. Nosotros podemos mandar cualquier cosa a la impresora, pero si no controlamos el proceso de impresión mediante este, vamos a llamarlo, preprocesado, los resultados pues, pueden ser inciertos o no deseados. Bueno, voy a pasar ya al software de impresión. El software de impresión, el que yo estoy utilizando es este, Repeat Your Host. Lo que voy a hacer va a ser simplemente abrir STL con esta aplicación, Repeat Your Host. Yo que tiendo a ser, se ha abierto en el segundo monitor, aquí lo tenemos. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema y que deriva básicamente del hecho de que yo estoy trabajando en metros y voy a dividir por 100, multiplicar por 0.01. Aquí tenemos la pieza ajustada al tamaño de impresión de mi máquina. Decía que yo que soy perezoso para estas cosas y voy a lo fácil, lo estoy abriendo aquí con este software, Repeat Your Host, una aplicación gratuita disponible para todas las plataformas y de uso sencillo. Aquí veis la secuencia de impresión. Colocamos el objeto que queremos imprimir, lo laminamos, previsualizamos para comprobar que todo está en orden y mandamos a imprimir. Así de simple. Aquí estamos viendo esa pieza que venía en metros, lo que he hecho ha sido multiplicar ese tamaño por 0.01, es tanto como dividirlo por 100, y bueno, pues ahí lo tengo. Si dividiese, pues por ejemplo, 0.05, lo estaría imprimiendo a escala 1/200. Lo que se ve es la pieza, una cuadrícula. Cada cuadrito de estos es 1 centímetro y el tamaño de impresión que yo tengo configurado para mi impresora, 22 por 22 centímetros y por 20 centímetros de alto. Ese es el tamaño de impresión. Configuramos esto y esa mesa representará nuestra capacidad o nuestro tamaño posible de impresión. Tan sencillo como esto, nos hemos traído nuestro IFC depurado y transformado a STL, a estereolitografía, a superficie triangulada, teselada. Aquí poca cosa tenemos que hacer. Recolocar, incluso podríamos traernos dos piezas. Vamos a venir aquí al plan, vamos a abrir, por ejemplo, la pieza roja. Vamos a mandarla Vamos a generar un STL, la vamos a colocar en el escritorio y la vamos a llamar, pues, caja roja, como los bombones de Nestlé. Vale, venimos aquí y vamos a añadir esa segunda pieza. Aquí podríamos añadir una segunda pieza para... Bueno, si quiero imprimir una en amarillo y otra en rojo, no sería lo correcto, pero bueno, por ilustrar un poco el proceso. Añadimos una segunda pieza que va a ser la caja roja. Me dice que no cabe, con lo cual vamos a solucionar el problema que ya conocemos. Esa caja roja, bueno, pues la vamos a instalar. Creo que el factor que estábamos utilizando con la amarilla era ese 0.005. Dividir por 200, hacemos un zoom y ahí las tenemos. Claro, esto así no se puede imprimir, pero aquí tenemos herramientas tan fantásticas como esta que nos reposiciona las piezas en esa cama de impresión. Una cosa más. Yo no quiero imprimir así. Si yo imprimo esto así, voy a tener problemas. Estoy imprimiendo en el aire, con lo cual, ¿qué hago? Darle la vuelta a esto. Voy a coger esta pieza, la caja amarilla, y le voy a decir al programa,
quiero girarla, podría introducir aquí un ángulo en X, en Y, en Z. Bueno, voy a ir a intervalos de 90. Ahí lo tengo girado 180 grados, pero claro, así tampoco se puede girar, imprimir, perdón. Veis que hay espacio entre la cama de impresión y la pieza. Bueno, pues no tengo más que decirle al programa lay flat, es decir, túmbala para que esté horizontal. Y eso ya sí me serviría para imprimir. Ya veis que, bueno, pues que esto está al alcance de cualquiera, que no hace falta ser técnico para manejar esta herramienta, es muy intuitiva. A partir de aquí, bueno, nosotros aquí lo que seguimos teniendo es esa superficie triangulada, teselada. Esto todavía no lo entiende la impresora 3D. No voy a salir de esta aplicación. He colocado las piezas y ahora lo que voy a hacer es ese proceso de laminado, el slice que decía esa... primero, colocar los objetos y el segundo, slice, es decir, laminar. Aquí cada uno usa el suyo, pero salvo que queramos un control muy detallado, cualquiera, vale. Los amigos de Sevilla, Ángel, Álvaro, pues Álvaro Sánchez Palma recomendaba el Ultimaker, Cura, también hablaban de Simplify 3D, además de otros programas que pueden resolver esas fases anteriores de edición que yo he resuelto con Allplan. Y ahí pues podemos hablar de 3D Studio, hay aplicaciones como Mesh Magic 3D, Mesh Mixer o tenía por aquí apuntadas de aquella conversación que tuvimos por WhatsApp, MeshLab. Es decir, programas que permiten editar y controlar la malla o trocear los modelos. Mesh Mixer, por cierto, es de Autodesk. Bueno, pues yo voy a utilizar este Repeater Host, que era el que recomendaba la marca, la fábrica de mi impresora, y voy a utilizar el motor integrado. Esta aplicación incluye dos motores. Aquí vemos una pestaña de slicer, de laminador. Incluye dos, el Cura Engine y el Slicer, con dos versiones. Yo voy a utilizar Cura. Cura, bueno, pues que es un laminador, Cura es un programa de código abierto y lo que hace es eso, preparar para la impresión, ni más ni menos. Tenemos aquí una serie de parámetros que responden a una configuración previa. Podemos mostrar incluso esa configuración previa y ver que aquí tenemos una serie de parámetros en los que no me voy a parar. Velocidades de impresión, temperaturas, etc. No vamos a entrar en detalle, simplemente hay que tener en cuenta, bueno, pues que la temperatura a la que funden plásticos normales se sitúa en un entorno de 200 grados y que, por tanto, bueno, pues configuraremos una temperatura de impresión de en torno a los 200 grados, normalmente de 220 grados. Tenemos aquí temperatura de impresión. El filamento enseguida va a solidificar fuera de la boquilla. Y si tenemos una impresora de cama calefactada, bueno, pues podemos configurar una temperatura para esa cama simplemente para mejorar la adherencia y que las piezas no se nos despeguen cuando se están imprimiendo. Evidentemente hay distintos tipos de material, cada material tiene distintas temperaturas de fusión, de trabajo, es simplemente cuestión de mirar las especificaciones en el paquete de la bobina que nosotros compramos. Lo más normal, PLA, ácido poliláctico, que funde a 180, 190 grados. Bueno, pues eso, nosotros mandamos a imprimir a 220 grados. Podemos configurar otros parámetros, velocidades, la altura de la capa, esto sí es importante. Un valor estándar es este, 2 décimas de milímetro. Es decir, en cada pasada nosotros vamos a incrementar la altura de nuestro modelo impreso 0,2 milímetros. Es decir, necesitamos 5 pasadas para subir 1 milímetro. El proceso de impresión es lento. Las impresiones, bueno, pues se pueden ir a horas tranquilamente. Eso es una altura de capa normal, 2 décimas de milímetros. Si queremos menos pixelado, utilizando el símil, podemos reducir a 1. Si queremos más velocidad, bueno, pues podemos aumentar a 4. Y por terminar de contar alguna curiosidad, pues por ejemplo, aquí sí es importante que determinemos
Claro, cuando nosotros mandamos una pieza, el STL, como el IFC, es una cáscara hueca, ¿eh? La impresora va a tratar de imprimir todo lo que queda entre superficies, pero claro, hacer algo sólido 100% es tirar hilo, consumir tiempo y material a lo bobo, a lo tonto. Con lo cual, bueno, pues hay mecanismos para esas partes interiores crear un relleno que ahorre tiempo y material, ¿eh? Nosotros aquí lo que hacemos es definir el shell thickness, es decir, el espesor de la cáscara. Al final nosotros tenemos una cáscara y un relleno. Si queremos una pieza con propiedades mecánicas, pues podemos hacer una cáscara de 1 milímetro, de 2 milímetros. Para una maqueta, pues con 0,8 milímetros más que suficiente, ¿eh? Y ese relleno, bueno, pues podemos definir un porcentaje para que ese relleno sea más o menos consistente, más o menos resistente, ¿de acuerdo? Bueno, pues con eso ya podemos mandar a imprimir. Vamos a poner un ejemplo de todo esto. Bueno, aquí simplemente haríamos clic en Slice, no hago caso al mensaje de advertencia y no quiero detener el slicing. Vale, y esto lo que hace es transformar ese elemento 3D en, aquí ya sí se ven, bueno, pues esas impresiones lineales, ¿eh? Podemos aquí ver lo que se va a imprimir. Voy a primera capa, última capa, 1, 0. Ir viendo capa por capa. ¿Veis? La primera capa de adherencia que se genera, y a partir de ahí cómo se va generando cada una de esas capas de 0,2 milímetros. Me voy a acercar aquí un poquito y veis como, por ejemplo, aquí ya se está generando el hueco de esas ventanas, ¿eh? Bueno, pues simplemente cada capita de esas es una impresión de la máquina. No tiene más historia, ¿eh? Y no hay que hacer más. Si tenemos la impresora enchufada por USB o Wi-Fi, podemos pulsar el botón de imprimir, que en este caso yo no puedo pulsarlo porque no tengo la impresora enchufada, ¿eh? Y si no, habida cuenta que una impresión pues, se puede ir fácilmente a varias horas, lo más cómodo será guardarlo en un USB, pincharlo en la impresora, podemos generar el archivo legible por la impresora en ese G-code, ¿eh? Es decir, nosotros podríamos guardar ese archivo, vamos a ver dónde me pide guardarlo, aquí. Nosotros vamos a generar un G-code, ¿eh? Un archivo con extensión GCO, lo voy a guardar como 01 y incluso aquí podríamos ver el contenido de ese G-code, ¿eh? Veis que es una lista interminable, en el caso de esta pieza, bueno, interminable, 38.921 líneas de código, ¿eh? Donde lo que se le va diciendo a la impresora es, oye, te vas a este punto, lanzas material y te vas a buscar este otro punto con esa velocidad. Y ya está, una instrucción detrás de otra. En total, para esa pieza, pues como veis, cerca de 40.000 instrucciones, ¿eh? G-code, como decía antes, no es más que un lenguaje de control numérico para automatizar o digitalizar procesos de fabricación, ¿eh? Ya sea una máquina de corte, un robot o, en este caso, una impresora 3D. Se le dice a la máquina qué hacer y cómo hacerlo. Bueno, y yo creo que hemos cumplido con casi todo lo que teníamos aquí en este, bueno, en este cartel, ¿eh? 6, laminado de exportación a G-code. 7, trucos y curiosidades. Puesto que mi experiencia es muy corta, yo la verdad es que tengo poco que aportar a ese apartado de trucos, ¿eh? Como autodescubrimiento, ya os he contado cómo en el segundo modelo, bueno, pues conseguí imprimir un muro con ventanas utilizando esos dinteles prefabricados. Que si hay puertas, lo mejor suele ser imprimir del revés, pero bueno, que todo es empezar, probar y, bueno, pues si nos damos una torta, rehacemos y ya está. Como me decía quien me guió en todo esto, Ángel Garrido, que lleva años imprimiendo cosas espectaculares, cito textualmente, creo, es un mundo para el que para el que no imprime resulta desconocido, pero no es difícil. Decía él, en 4 días estás imprimiendo llaveros y en una semana la Torre Eiffel, que él la tiene impresa y ahora la vamos a enseñar.
Bueno, pues yo me he saltado la Torre Eiffel y he pasado del mundo arquitectónico al mundo ferroviario, de las infraestructuras ferroviarias. A mi hijo le encantan los trenes, tiene unas máquinas japonesas, trenes bala, que circulan por unas vías normalizadas de una marca japonesa, Takara Tomy. Pasamos a la parte más lúdica. Estos son los trenes, son unas vías normalizadas, y podemos ver aquí incluso, me hizo gracia encontrar esta bueno, publicidad o indicaciones de la marca, donde fijaros que este sistema ha conseguido lo que pretende IFC, y a lo que no aspira siquiera ningún nativo. Estandarizar el sistema. Fijaros, después de 50 años, las piezas de este sistema de vías siguen siendo compatibles, pues eso, con las de 1970. Hemos imprimido piezas de estas. Puedo abrir desde aquí, desde Allplan. No quiero un archivo, quiero abrir un proyecto distinto y es este de Takara Tomy. Aquí, bueno, pues hay algunas piezas, veis que estuvimos imprimiendo distintas piezas. Una rampa, estaba enseñando por aquí antes pues este cruce. Yo creo que se aprecia bien la geometría. Igual si lo pongo en otro color se ve mejor. Ahí, incluso puedo activar las aristas para que se aprecie bien ahí la geometría. Perfecto. Bueno, nos hemos puesto a ampliar recorridos, a crear piezas especiales, incluso piezas imposibles como esta. Esto es un cruce a 90 grados. Piezas que no existen en la realidad ferroviaria. Imaginaros un cruce a 90 grados. Tampoco existen en el catálogo de la marca, de Takara Tomy. Pero es que os aseguro que dan mucho juego si se quieren crear unas escenas de choques de trenes tan dramáticas como eso, entretenidas. Os enseño algunas fotos del resultado de todo esto. Bueno, aquí veis el proceso de impresión de las piezas, que ya nos pusimos a imprimirlas, bueno, pues de forma, ¿cómo se dice?, seriada o en masa, algunas piezas que necesitaba. Aquí veis ese cruce, aquí veis esta rampa, que lo que permitía era, bueno, pues no tener que colocar el tren a mano sobre la vía, sino que tú pones al tren a andar y con esa pieza enseguida se mete en la vía. Mirad, aquí se ve muy bien ese relleno. Esas piezas, bueno, pues no tienen por qué ser enteramente macizas. Sería, como decía antes, un gasto de material, con lo cual aquí se ve ese relleno al 15%, bueno, pues que permite ahorrar material. Evidentemente, las capas superiores ya sí se terminan convenientemente. Y bueno, pues el resultado es este que tenemos aquí. Esos son los trenes de alta velocidad, los Shinkansen, y yo creo que hay por aquí una foto, sí, aquí veis, las piezas oficiales, las estándar, son las azules. Nosotros hemos imprimido con otros colores para que se puedan diferenciar. Ahí estáis viendo la pieza de cruce, hay esas piezas que permiten, bueno, pues encajar el tren de forma automática. Ahí veis esas piezas que permiten, pues, por ejemplo, conectar hembra-hembra, macho-macho, que siempre es complicado, rizando el rizo de la interoperabilidad aplicado a la industria ferroviaria. Hemos conseguido incluso diseñar unas piezas especiales, ahí se ven, que permiten unir vías de un sistema Takara Tomy con piezas de brío, otro sistema con vías de madera por las que también pueden circular los trenes, los Shinkansen, que no son compatibles, pero que nosotros hemos conseguido hacer compatibles. Con lo cual, pues hemos multiplicado esas posibilidades de expansión del kit original. Las piezas estas han sido modeladas aquí en Allplan, se ha creado una sección que se ha extrusionado, bueno, esto ya es modelado 3D puro y duro. Una pieza que se ha extrusionado y a la que, bueno, pues con operaciones booleanas se le van sumando, se le van restando las piezas macho, las piezas hembra y todo esto. Así que, bueno, pues los Reyes Magos, Baltasar en concreto, sabían lo que se hacía.
Voy terminando con lo prometido y pasamos a debate, que seguro que va a ser lo más interesante. Había que hablar algo también de realidad aumentada. Ya lo comentaba yo al principio, que como de jugar se trataba, y como también tenemos esa aplicación gratuita de Zipe, descargable desde cualquier aparato con Android o con iOS, si disponemos de un modelo IFC subido a ese entorno común de datos, da igual de dónde proceda el IFC. Bueno, pues la aplicación esa que se instala en el móvil, en la tableta, nos permite simplemente localizar una superficie plana y colocar sobre ella de forma virtual nuestro modelo. Realidad aumentada, vuelvo a la dualidad esa, si eso es realidad aumentada, bueno, pues podemos llamar a nuestras maquetas realidad disminuida. Ahí lanzaba antes la pregunta de forma retórica. Ese planteamiento de realidad aumentada y o contra realidad disminuida. La maqueta, el modelo conceptual, sin detalle, pero que se puede tocar, frente a ese otro que, aunque virtual, bueno, pues nos permite interaccionar con la realidad circundante si es necesario, a escala 1:1 si es necesario, para que nos podamos dar un paseo por él. Expresamente, para enseñarlo hoy, me he pasado por el castillo templario de la localidad en la que vivo, Fregenal de la Sierra, y he colocado sobre un plano muy particular, a ver, este es. He colocado sobre un plano muy particular el ruedo de la plaza de toros que hay dentro, el segundo modelo que hemos enseñado hoy. Lo coloco como maqueta a escala, a 1:10. Veis que podemos activar, desactivar distintos modelos, distintas capas. Esa es la estructura. Vuelvo a activar la envolvente y ahí lo tenemos. Hay un momento en que lo amplío a escala 1:1 y me doy un paseo por dentro, es decir, estoy viendo el exterior desde el interior de ese edificio, desde esa maqueta virtual, desde esa realidad aumentada. Ahora voy buscando la puerta de salida, salgo, puedo jugar con la escala, hacerlo pequeño, hacerlo a escala 1:10 de nuevo y bueno, pues girar. Bueno, veis que hay trepidación, yo estoy andando, estoy corriendo, me estoy moviendo. Lógicamente es más agradecido verlo en la mano, en un iPad, que verlo aquí con esa trepidación en la pantalla. Bueno, pues estas son las cosas que podemos hacer para trabajar, para jugar. No sé, ¿qué os parece? Vamos a ir acabando. Insisto, esto es el teléfono a pulso, de ahí la trepidación. Esto, pues, una grabación directa con algo más de despliegue cinematográfico, una cámara sobre unos raíles para hacer un plano de traveling, pues debe ganar mucho. Y bueno, pues ahí tenéis el Castillo Templario, la Plaza de Toros y el proyecto este que bueno, que es un proyecto real, insisto, de 2016. Aquí se ven los planos originales en CAD. Esto no me... Bueno, no sé si me hubiera atrevido en su momento a levantarlo en BIM. Ahora sí, incluso con herramientas como Zipe Architecture. Ahí tenéis un poco fotos de la obra y tal, fotos del modelo en Zipe Architecture y la realidad aumentada que podemos contrastar con esta realidad disminuida. Bueno, pues por ir centrando un poco el debate, si queréis que hagamos un poco de debate. Esto es todo lo que puede contar una persona que lleva mes y pico con esto, por supuesto, a tiempo parcial, muy parcial, algunos ratos de fin de semana. De todas formas, yo creo que abre los ojos a las posibilidades de los modelos, a la necesaria interoperabilidad y, sobre todo, a lo bien que se lo puede pasar uno con estas cosas. De ahí que cuando Carlos me pedía un título, pues yo le dijese Open Play, Open Print, Open Play. Si hay que hablar de algo que no domino, mejor hacerlo bajo ese título. Os voy a enseñar, antes de pasar al debate, y cortesía de Ángel Garrido, le pedí ayer alguna imagen que tenemos todavía por aquí. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿O se nos ha ido ya? Sí, está por aquí Ángel Garrido. Bueno, pues Ángel, con tu permiso, voy a mostrar algunas imágenes. Bueno, pues ahí tenéis. Ya veis que si yo me he tirado por las infraestructuras ferroviarias, Ángel es más de pista y carretera.
Esto lo reconoceréis, por lo menos los que tengáis una edad próxima a la mía. Es un tramo de pista de Scalextric y él ha hecho aquí algunas infraestructuras. Yo entiendo que esto es el puente del Alamillo. Esto me parece que era la torre de control de Jerez, si no me equivoco, que me corrija Ángel si es así. Bueno, pues eso, aquí tenemos un poco más de Open Play. Incluso tengo por aquí alguna imagen que me mandaba Elena justo antes de empezar. Yo también soy fan de los clics. De hecho, esta semana me he comprado El último astronauta. En el kiosco me encontré una colección de, yo los llamo clics, ahora son Playmobil, ¿no? Pero bueno, pues esto lo ha mandado Elena también. A ver, que sigo con esa secuencia de Ángel. Tenemos aquí el Scalextric, el puente del Alamillo, la torre de control. Yo creo que aquí son las personas o no sé qué, pero fijaros que despliegue monta. Ángel, bueno, pues ha conseguido casi profesionalizar esta afición, fijaros. Vamos, incluso ha llegado a imprimir elementos infraestructurales, podríamos decir, ¿no, Ángel? Bueno, aquí tenemos algunas arquitecturas convencionales. Este sí lo reconozco, es el Colegio de Arquitectos de Sevilla, con sus dinteles, su simplificación necesaria para imprimir a esa escala. Esto, bueno, pues veo una cruz ahí, es una iglesia, no sé qué iglesia es. Ahora nos lo teclea él por ahí o nos lo dice. Ángel, di algo, que estás muy callado. No sé, ¿me oís? ¿Tengo el micro activado? A ver, que está silenciado. ¿Hola? No, está activado, se oye, sí, sí se oye. Sí, mira, Eso fue mi primera impresión. Es una capilla que hay no recuerdo ahora en qué país de Hispanoamérica. Es una capilla que viene a ser como una especie del Rocío de la localidad esta, y es una capilla en la que a lo largo del año a lo mejor hay 20 personas, pero un día al año se junta 1.000.000 de personas ahí para una romería. Y es muy curiosa porque eso que veis ahí es una estructura que se cierra y se abre simplemente empujándola. Creo que te mandé otra foto cerrada. Y está hecha como puede ser, pero no la tengo aquí. Ahora la buscamos y la proyectamos. Y os la enseño porque fue lo primero que imprimí. Está impreso como si fueran hacer una maqueta en cartón, pero hacerla en impresión 3D a base de piezas. De hecho, estoy viendo que tiene un montón de polvo. Ha sufrido ya hasta alguna mudanza. Y te la mandé sobre todo porque, aparte de imprimir cosas que nosotros modelemos y demás, supongo que conocerás, hay muchos repositorios por ahí, muchas páginas. Ahora tenemos Thingiverse. De las que descargarse. Y esta está en Thingiverse, ¿vale? Esta la saqué de Thingiverse, la Torre Eiffel también. Esta me suena, esta debe ser algún edificio de Code. Sí, esa es de Thingiverse también. Y lo interesante que tiene la Torre Eiffel es que está impresa sin soportes. No has hablado de lo que son los soportes, si quieres lo cuentas, ¿vale? Y esta está impresa sin soportes. Se presta. No, cuéntalo tú. A la hora de imprimir podemos apoyarnos en elementos que luego son removibles. Eso es. El programa, cuando tú le pasas la pieza, tú le puedes decir que o hacerlo tú a mano o que el programa lo haga el fileteador, el laminador. Puede añadir cosas que no están en el modelo para contribuir a que el modelo se pueda imprimir. Entonces, cuando tienes una superficie que está en el aire, evidentemente no se puede imprimir en el aire más allá de cierta longitud. Y lo que hace el programa es que le añade una especie de soporte, como si fueran unos puentecitos, para irse apoyando. Esos puentecitos no llegan a tocar exactamente la pieza, de manera que después, haciendo un giro, o sea, tocándolo con la mano y haciendo un giro, los desprende, ¿no? A veces cuesta un poco más, depende, todo eso es configurable. Eso es la forma de hacerlo diferente a como tú decías antes, Marco, en relación a ponerle el dintel o ponerle la pieza. Si abres el menú que has puesto antes de cura, justo debajo de donde definía el grado de masizado, justo debajo había una pestaña que era apoyos, que es donde se define eso que está hablando Ángel. Eso es. Los soportes se pueden hacer que los haga automáticamente el programa, o hay veces,
esto ya son trucos de impresión. La impresión, digamos que no es como imprimir en una impresora de papel. Aquí hay una serie de truquitos que vienen derivados de la cantidad de problemas que salen a la hora de imprimir, ¿no? Uno de ellos es que depende de la morfología de la pieza. Al ser una pieza de plástico que se calienta, las esquinas tienden a doblarse y levantarse. Entonces, hay veces que hay que ponerle al lado una pieza de sacrificio, que es una pieza que simplemente sirve para que el final de nuestra pieza sea lo último que se imprima o no sea la última esquina, que haya un peso al lado y bueno, pues son pequeños truquitos. Uno de ellos es el de los soportes. La pieza puede venir con soportes incorporados de manera que luego sea fácil quitarlas. Aquí la Torre Eiffel, si te das cuenta, en el arco de abajo, esta está hecha sin soportes y se ve ahí que no está perfecta. Si le haces un zoom a la parte de abajo, veis la curva, ahí se nota. También fue de mis primeras impresiones, y no con la impresora que tengo ahora, que es mucho mejor, sino con otra que tenía antes. Y bueno, todo esto, por supuesto, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Las impresoras, la primera la tuve hace creo que 5 años y no tiene nada que ver. Bueno, esto es la Cruz del Campo, ¿no? Para los que no sois de Sevilla, pero bueno, alguna vez habréis bebido alguna cerveza de por aquí y la habréis visto, ¿no? Esta está modelada por mí a partir de los planos que están colgados en la web de la Gerencia de Urbanismo de cuando se aprobó, ¿vale? Y una cosa... pasamos de arquitecturas más convencionales a arquitecturas menos convencionales. Aquí entiendo en fase de prototipado. Sería muy complicado dar forma a ciertos diseños sin la ayuda de estas tecnologías. Imaginaros, bueno, cuéntalo tú. Mira, esto es un puente, son dos versiones del mismo puente. Fue esta que veis aquí y son dos tecnologías de impresión diferentes de la que usa la impresora que ha enseñado Marco, ¿vale? Esta que veis, a ver, esta impresa en SLS, que es un sistema que lo que hace es que utiliza un polvo puede ser de muchos materiales, pero normalmente es poliamida, nylon, que se solidifica con un láser, ¿vale? Y se va solidificando en capas también de 0,1, pero con una precisión que es prácticamente imposible ver el rayado, que es lo que se ve normalmente en las impresiones de... Esto está hecho con una impresora que es carísima y en concreto este puente yo lo imprimo en Holanda porque aquí se imprimen. Hay un servicio, hay muchos servicios de impresión que tú les mandas el archivo STL, tú lo configuras, tú le dices cómo lo quieres y luego ellos lo imprimen y te lo mandan, ¿no? Y esto es un puente en Arabia Saudí. Esto era la fase de concurso, se ganó el concurso. El otro puente que sale con las otras, que es un poco distinto, este está impreso ya en España. Lo imprimí en una empresa en Jerez, aunque aquí en Sevilla ya hay empresas que tienen impresoras de este tipo. Está impreso en resina, ¿vale? Está impreso por piezas porque las impresoras de resina también tienen más calidad que las FDM, que son las que nosotros usamos en casa. Ya las hay baratas, ya hay quien las tiene en casa, pero hay que unir piezas, ¿vale? Está unido por varias piezas. Y esto es medio puente. Si os dais cuenta, está metido en una urna que tuve que mandar a Arabia Saudí, que es donde está el puente, y se puso un espejo para solo construir la mitad y no mandar una maqueta de 3 metros, que no sé yo cómo hubiera llegado. Esa tiene 1,20 m, una cosa así, y te mandé unas fotos en las que se ve hecha desde uno de los lados y se ve que con el efecto del espejo se ve el puente entero, ¿no? Este está en construcción ahora mismo. Y te iba a decir una cosa, me ha gustado mucho lo de los trenes que has hecho. Yo cuando empecé con esto de la impresión 3D no fue por temas de arquitectura, porque además cuando empecé, en los años que empecé, digamos que la arquitectura no la había dejado yo de lado, sino me había dejado a mí por cuestiones de la crisis. Y yo me dedicaba, tú has dicho que era por afición, realmente, profesionalmente me dedicaba a fabricar piezas para competición para Scalextric. Entonces fabricaba carrocerías, chasis y cosas así, ¿no? Para competición de Scalextric. Tenía mi propia tienda donde vendía cosas y demás.
Y esto abrió un mundo. Mira, esta es la foto que te decía donde se ve el puente entero, ¿no? Es un puente sobre una autovía, un viaducto más que un puente. Os recomiendo, si sois aficionados algunos a los Tente, a los Calestri, a los Legues y sobre todo a los Sin Castillos, que os metáis en Thingiverse. Si puedes ahora, entra en Thingiverse y pon Esin y verás qué maravilla. Esto es una página en la que hay muchos modelos que la gente sube ahí y los deja ahí para que el que quiera se los descargue y los imprima, ¿vale? Bueno, pues esto es una vuelta de tuerca de Sin Castillos que todos conocemos de toda la vida, de gente que se dedica a hacer piezas que no existen de la marca Sin, ¿vale? Lo hay también de Lego y demás, para poder construir cualquier edificio de cualquier época. O sea, si queremos hacer la Catedral de Sevilla, que yo la he visto hecha en Sin Castillos, pues evidentemente no hay el rosetón. Pues ahí, por ahí está, por ahí lo he visto, la mezquita de Córdoba, ahí veis rosetones para construir cualquier iglesia, catedral o lo que se os ocurra. Bueno, sigue si quiere. Bueno, si alguien quiere preguntar algo y eso, yo... Yo voy terminando ya. Voy a terminar... bueno, sí que me gustaría por lo menos dejar la pincelada o acabar ahí cambiando de escala y como conclusión final, pues enseñando cosas como esta, a ver si se cierra la publicidad, para dejar claro, a ver, que la impresión 3D no viene solo para permitirnos jugar o imprimir nuestra casa, como dice ahí. Hemos citado a Álvaro Sánchez Palma, cuando hablábamos de estas cosas, decía que él tenía su impresora 3D, que llevaba un año con ella y no había imprimido una sola maqueta, pero la tuvo echando humo cuando se necesitaban pantallas anti-COVID para el inicio de la pandemia el año pasado, en 2020. Y eso, claro, eso ya no es un juego, seguro que ha tenido una repercusión ciertamente importante en la sociedad más cercana. Por seguir abriendo los ojos al potencial de todo esto, Álvaro me dio a conocer ciertos escritos sobre las intenciones de Elon Musk para la terraformación de Marte. La creación de infraestructuras allí pasa por la impresión 3D y eso está a punto de dejar de ser ciencia ficción. Impresión 3D con material marciano, como estábamos viendo esa impresión bueno, pues con arcilla que veíamos antes, ¿eh? Algunas partes de los cohetes de SpaceX, la empresa de Elon Musk, ya se imprimen con impresoras 3D, ¿eh? Algunas tan sensibles como las válvulas del Falcon 9, el motor principal de todos estos cohetes, ya se imprimen en 3D y se pretende llegar a más y a mucho más. Os dejo por aquí alguna referencia que pone de manifiesto, bueno, pues que en fin, que el tema de la impresión 3D desde luego va a dar muchísimo que hablar en el futuro a corto, medio y entiendo que largo plazo. Y ya está, yo por mi parte paro aquí porque como nos pongamos a hablar del Perseverance y de Elon Musk y de SpaceX, no acabamos. Marcos, bueno, si vais a cerrarlo, cerramos. No, Ángel, si quieres... No, me callo yo ya. No, lo que si queréis cerramos aquí oficialmente, ahora nos quedamos aquí charlando, pero cerramos aquí la grabación, súper interesante, a mí me ha encantado porque es un tema, lo que he dicho antes, que me viene de lejos, lo que pasa que entre Pito y Flautas pues no he seguido por ahí la afición, pero desde luego me encantaría recuperarla y sobre todo también por el tema de los niños. Y cuando ya te va a la dimensión arquitectónica, como hablaba antes con Atanga y el control que tienen o las impresoras que salen de la nave esta, que el extrusor es un cubo de 2x2, vamos, es espectacular verlo sobre cable imprimiendo una casa o este modelo que has puesto ahí. La verdad que nos tenemos que poner un poco las pilas todos y entender cómo funciona esto, porque por aquí van a ir los tiros pronto y lo que has dicho de Marte tiene toda razón, porque el ejemplo de la casa que has dicho antes era coger el material in situ, la arcilla, convertirla y construirte una casa, ¿no? Entonces, eso creo que está claro que no futuro, sino debería ser ya mismo presente.
Darte las gracias por esta charla tan interesante, ¿vale? Que creo que a todos nos va a gustar. Nada, gracias a vosotros. Creo que Carlos por ahí está... Estará de fondo. Que ha llegado, ¿Sí? pues nada, a vosotros por invitarme, Vale. a los que habéis aguantado el chaparrón que vaya para las 2 horas. Vale. Y tengo que agradecerle Y seguimos. a Ángel Garrido, Álvaro Sánchez Palma, a Pablo Linares y al resto de gente del grupo de usuarios de Sevilla que en cuanto pedí consejos sobre máquina a comprar, proceso a seguir y tal, pues enseguida me prestaron, especialmente a Ángel, pues toda su atención, apoyo y ayuda. Pues os animo a participar en la siguiente. Aquí yo corto, ¿vale? Ya os avisaremos, mandaremos el vídeo cuando lo tengamos editado. Y a partir de aquí ya podéis abrir micrófonos todo el mundo y preguntar lo que queráis. Muchas gracias de nuevo y nos vemos.